Sabemos muy bien que hay muchos sistemas operativos, como por ejemplo Android, el iOS, y también sistemas operativos dirigidos principalmente hacia computadoras, como puede ser Windows y también macOS. Pero también hay un sistema, o también por así decirlo, un conjunto de sistemas o movimiento que se llama GNU Linux. En ese caso vamos a hacer una reseña a un sistema operativo que es bastante bueno del movimiento de GNU Linux, que ese sistema se llama Manjaro en su versión de GNOME. ¿Por qué GNOME? Bueno, ¿por qué digo GNOME? Porque GNOME es un sistema de interfaces gráficas que principalmente se basa en las distribuciones de GNU Linux. Bueno, ya entrando en parte, el sistema es bastante bueno. ¿Qué cabe destacar de ese sistema? Ese sistema es muy liviano, principalmente está basado en Arch Linux. Por si no sabían, Arch Linux está principalmente basado en la seguridad informática, tiene un gran desarrollo por detrás porque tiene una comunidad. Algo que cabe destacar es que cuando mencionamos alguna distribución de Linux, tenemos que tener en cuenta en qué está basada esa distribución, o si es una distribución madre o independiente, y por si acaso también si tiene mucha de comunidad por detrás o desarrollo. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, lo primero que damos cuando entramos en el sistema es que el sistema trae una caja de aplicaciones y como que las aplicaciones son centrales, parecidas a la que hoy en día trae Windows 11 y también a lo que es macOS. Bueno, ya pasándonos de esto, la interfaz gráfica a mí me pareció un poco peculiar. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con los iconos, las animaciones, la estabilidad del sistema es muy buena. Yo diría que viene demasiado completa porque tiene una tienda de aplicaciones que podemos descargar sistemas de ofimática como por ejemplo puede ser LibreOffice, el OpenOffice y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esos sistemas de ofimática? Eso es lo mismo que Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esos sistemas de ofimática? Esos sistemas de ofimática podemos abrir todo ese tipo de documentos aquí. Pero ya basándonos en las aplicaciones que trae el sistema, yo podría decir que esa versión es muy cargada. ¿Por qué? Porque trae aplicaciones que quizás no vamos a utilizar. Pero yo me di la tarea de instalar unas cuantas aplicaciones que esencialmente el sistema no trae. Y yo cuestiono que ese sistema de automática, lo que estaba hablando atrás, como es LibreOffice y ese tipo de cosas. Eso es como que un plus o no, porque no puede traer aplicaciones que tú no vayas a usar, pero sistemas tan básicos debería traerlos el sistema, pero eso no es tan complejo porque eso está en la tienda de aplicaciones, lo cual hablaremos más tarde. Lo que también sabemos que es lo que es la hoja de cálculo, que es lo mismo que el mismo Excel, y aquí podemos abrir documentos de ese tipo y también editarlos. Aparte también de eso, también lo que tiene que ver con hacer archivos nuevos a partir de ese modo o ese formato de documento. También está el LibreOffice Base o Database, que es lo mismo que Access y ese tipo de cosas. Y también está el Impress, que es exactamente lo mismo que yo diría que el PowerPoint, porque también podemos abrir documentos, hacer nuevos documentos y también como que también tiene la compatibilidad de esas versiones. Debemos tener en cuenta que debemos actualizar para que todas esas versiones anteriores, esos documentos, podamos tener lo que tiene que ver con la retrocompatibilidad del sistema y de esos documentos per se. Pero ¿qué otra cosa hace que el sistema sea tan bueno? Bueno, la estabilidad, porque este sistema está basado en computadoras un poquito antiguas o también computadoras que tú quieras sacarle ese jugo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la compatibilidad de drivers, como por ejemplo puede ser Nvidia, si tienes alguna computadora gaming y ese tipo de cosas. Bueno, también tenemos unos requisitos muy mínimos que hace que el sistema llegue a muchos temas, a muchas computadoras. ¿Por qué? Porque el sistema tiene una versión, o principalmente está basada en arquitectura como que sea arquitectura baja, pero también las arquitecturas altas o de gama más alta puedan correr el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene requisitos muy mínimos, simplemente tener 1 GB de memoria RAM, 1 GHz y 30 GB de almacenamiento. No especifica si el procesador tiene que ser de 32 o 64 bits, pero ya intuimos que ya por un procesador de 32 bits podría tener 1 GB de RAM y podemos instalarlo en esa versión de sus procesadores. Otra cosa que siempre busco en los sistemas es lo que tiene que ver con el monitor del procesador, de la memoria RAM, de la red y en sí cómo anda el sistema, porque la vida de la computadora se basa principalmente en las temperaturas, el procesador y la memoria RAM, porque eso es lo que mayormente hace hincapié. Eso es como que los pilares del sistema para que la computadora o el sistema ande de manera estable. Esto es como que lo más básico que debemos tener en cuenta
al momento de buscar un sistema que ande esto, que consuma pocos recursos y ese tipo de cosas. Bueno, ya entrando por ejemplo a configuraciones básicas, como por ejemplo puede ser cambiar el fondo de pantalla y ese tipo de cosas, como que muy básicas, el sistema es muy fácil de utilizar. Yo podría decir que en las configuraciones tiene algo parecido a un minimalismo, pero en la cada aplicación es para nada, porque tiene muchas aplicaciones. Yo podría decir que tiene alrededor de 30 o 40 aplicaciones que quizás un usuario básico no podría utilizar, como por ejemplo podría ser yo. Yo podría instalar algo como por ejemplo para desarrollo de software, como por ejemplo programar en Java, en C# y ese tipo de cosas que debemos instalar mediante lo que tiene que ver con el sistema de lo que tiene que ver con la tienda de aplicaciones. Bueno, pero también debemos tener en cuenta que lo que le sirve a Arch Linux como repositorios, programas, vamos a poderlo tener aquí. Pero eso no va a ser muy complejo. Por ejemplo, si eres un usuario promedio que quiere buscar un sistema para darle una segunda vida a computadoras que por obsolescencia programada no funcionan y algunos protocolos como por ejemplo para conectarse a internet no va a poder funcionar. Bueno, instalamos el sistema que con 1 GB de RAM vas a poder ver videos en YouTube, hacer streaming, hacer tareas, quizás navegar por internet y también si tienes alguna computadora potente quizás hacer cosas más complejas, como por ejemplo editar videos y también en torno a editar videos me refiero a que pueden haber herramientas simples pero herramientas más complejas, como por ejemplo puede ser el DaVinci Resolve que consume un poquito más de memoria RAM. Pero ya pegándonos a esto, ya las cosas básicas del sistema, el sistema tiene un juego bastante bueno. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con estabilidad, funcionalidades, consumo de recursos, como por ejemplo puede ser el hardware, es muy bueno. Yo podría decir que este sistema es perfecto para computadoras antiguas o computadoras también modernas. Yo podría decir que eso se ajustaría ya más a lo que tiene que ver con los gustos de cada persona, como que si andas buscando algo para programar, algo para liberar tu computadora ya de estrés, ya que sea un poquito antigua o un poquito moderna, bueno, ya tú ajustas lo que quieras en torno a tus necesidades y gustos. Gracias por ver el video. Algo que cabe sacar es que la instalación está en la descripción.